buenos días amigos, le habla el profesor Naudi Trujillo Macia, coordinador de la Cátedra Libre Lisandro Dorado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Dorado. Complacido de estar esta mañana con ustedes compartiendo esta actividad académica y agradecido de la Dirección General de Cátedras Libres de la UCLA por la oportunidad que hacen que podamos interactuar en esta temática tan importante como es la vida y obra de Lisandro Dorado y su proyección a lo que es la universidad que hoy en día necesitamos. Empecemos entonces a departir y muchas gracias por su atención. Muy bien, estaremos hoy tratando la temática de la vida y obra de Lisandro Dorado, pero haciendo un enfoque justamente a lo que es las bases que creemos existen en la vida y obra de Lisandro Dorado para la construcción de una universidad abierta, liberal, diversa y humanocientífica, que bien nos hace falta hoy en día. Lisandro Dorado, un personaje larense de relevancia mundial por el impacto de sus actividades y sus obras escritas, nació en Alto Cuyo en 1858 y su ciclo vital se cumplió hasta el año 1929 cuando muere en la ciudad de Valencia. Es considerado uno de los venezolanos más prominentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuya fortaleza intelectual lo proyecta hacia todo lo que es el siglo XX y el siglo XXI venezolano y que hace que sea reconocido hoy por hoy como uno de los venezolanos más ilustres y más universales. Luego de sus estudios básicos y de bachillerato, que culmina tanto en el Tocuyo como en la ciudad de Trujillo, se traslada a la ciudad de Caracas para iniciar su preparación universitaria. Sin embargo, Lisandro Dorado es un personaje bien particular porque era un eterno inconformista. Cosa que puede evidenciarse en el hecho de que en su preparación universitaria entre el año 1878 y 1884, en los estudios de medicina, simultáneamente estudia Derecho Romano y Canónico, Cálculo Superior, Ciencias Naturales y Filosofía Intelectual, en una búsqueda permanente de la verdad por diferentes caminos. Igualmente, hacia 1879 estudia y se gradúa como agrimensor, que además de ampliarle su visión del relieve y del ambiente que lo rodeaba, también le permite un modo de vida para financiar sus estudios universitarios en Caracas. Viajero incansable, ya fuera a pie o a lomo de mula, recorrió casi todo el territorio nacional y ahí pudo evidenciar sus características, sus historias, sus realidades y pudo acercarse muy bien a lo que era el venezolano de entonces. Tuvo la magnífica oportunidad de poder conocer a quienes habían protagonizado el proceso de la Guerra Federal, cosa que lo hizo escribir una fabulosa obra acerca de este conflicto bélico importante del siglo XIX venezolano y que de alguna manera moduló o modeló lo que hoy en día es Venezuela. También le permitió encontrarse con etnias aborígenes, indígenas, que todavía subsistían en muchas partes del llano venezolano. Empezó a estudiar el lenguaje de esas naciones aborígenes. Aparte de eso, empezó a hacer un análisis importante acerca de cómo se hablaba el español en Venezuela. Lisandro Dorado tuvo la curiosidad acerca de estudiar científicamente la diferenciación de los dialectos y de algunas palabras importantes que existían solo en el habla del venezolano. Así hace algunos escritos acerca del bajo español, del español hablado por el común del venezolano. También entonces, ya graduado como médico, esos viajes, esos periplos que hizo en el llano y en el interior de Venezuela, también pudieron ponerlo en contacto con lo que eran las realidades sanitarias y salud pública.
y empezó a hacer algunos estudios también de enfermedades importantes que estaban diezmando la población. Inclusive eh, eh, coqueteó con la idea dentro de la salud pública de algunas enfermedades de origen animal, enfermedades que afectaban a los animales y que se conocen como zoonóticas porque también afectan a humanos. Algunos estudios de Lisandro Dorado en ese sentido eh, nos hablan de su visión amplia de lo que era la salud. Hubo un adelanto en lo que hoy en día se conoce como el paradigma de One Health, una sola salud. Por otro lado, también inició estudios en el área de etnografía, etnología, de arqueología. Entonces, era la búsqueda abierta desde diferentes ópticas y de diferentes puntos de vista de lo que era la Venezuela de ese momento. Muchas de las cosas que hoy entendemos desde Venezuela podemos hallarlas en las obras de Lisandro Alvarado. Por otro lado, también incursionó en la historia, no solamente, como les comentaba, en el hecho de estudiar la Guerra Federal, sino que también profundizó un poco más en el tiempo e hizo unos muy buenos análisis acerca del movimiento revolucionario independentista de 1810 y 11. Y también estuvo estudiando desde el punto de vista psicológico las neurosis de algunas personas ilustres dentro de la historia de Venezuela, buscando algunas explicaciones acerca de cuáles eran sus actitudes y su comportamiento. Lo cierto entonces es que Lisandro Alvarado buscaba definitivamente la verdad a través de diferentes medios y en diferentes realidades e instancias. Es así entonces como vemos que su densa obra escrita contempla trabajos en muy diversas áreas. Lisandro Alvarado escribió poesía, hizo gala de su elemento narrativo también, escribió sobre historia, escribió y publicó libros de historia, obras de historia, sobre medicina, por supuesto, que era su profesión principal, también sobre política, alguno que otro escrito sobre justicia, sobre derecho también. De hecho, Lisandro Alvarado tuvo la oportunidad de desempeñarse en alguna oportunidad de su vida como juez en la zona de Barinas y de Portuguesa. Escribió sobre filosofía. De hecho, una de las obras más importantes de Lisandro Alvarado es una traducción que hizo del latín al español, considerada como la mejor traducción de la obra del Rerum Natura de Tito Lucrecio Caro, una obra escrita en la época del Imperio Romano sobre filosofía, sobre la naturaleza de las cosas, que según lo entendido es una traducción impecable y que pone a disposición de los hispanoparlantes unos conocimientos acerca del mundo y del mundo clásico que no tienen comparación. Escribió obras, Lisandro Grado, sobre etnología, sobre antropología, sobre arqueología, sobre lingüística, sobre geografía. Bueno, entonces les decía que hay otra obra de Lisandro Dorado, considerada una de las más importantes también, que es la traducción que hizo de la majestuosa obra de Alejandro von Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Una obra de índole enciclopédico que escribió el barón Humboldt cuando visitó esta zona del Nuevo Mundo, por supuesto incluido Venezuela, en compañía del francés Aimé Bonpland, y que estaba editada en francés y en alemán. Y Lisandro Alvarado hizo la traducción al español y puso a disposición, como le decía, no solamente de los hispanoparlantes, sino de los venezolanos, un conocimiento al cual no tenían acceso por mucho tiempo acerca de cuál era la visión desde el punto de vista naturalista, geográfico, antropológico, zoológico y botánico, entre otras disciplinas que el sabio Humboldt consiguió en Venezuela.
Lo cierto es que todas estas obras y todo ese trabajo intelectual que tuvo Lisandro Dorado le valió el reconocimiento académico. De hecho, en 1905 fue nombrado individuo número de la Academia Nacional de la Medicina, en el año 12 como individuo de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, en España, 1921 como miembro honorario extranjero de la Sociedad Americana de Francia, 1922 como individuo de número de la Real Academia de Lengua Española, en el 23 como individuo de número de la Academia Nacional de Historia, que por cierto al año siguiente llegó a ser su vicepresidente. Entonces vemos una serie de reconocimientos académicos en vida, ¿no? Que se le hicieron a Lisandro Alvarado, que evaluaban o valoraban su trayectoria, no solamente profesional, sino su trayectoria como escritor, como investigador, como divulgador de la ciencia. Es por eso que, en definitiva, cuando a uno le piden definir Lisandro Alvarado, nos pasa con mucha frecuencia a los profesores de la UCLA, que cuando tenemos algún contacto con homólogos o amigos del exterior, nos preguntan, muy bien, usted es de la Universidad Lisandro Alvarado, pero ¿quién fue Lisandro Alvarado? Una palabra no basta para esa definición, es más, una definición muy larga. Cuando me hacen esa pregunta, yo procuro más bien enviar una biografía o enviar alguna presentación, de manera de que el personaje que no conozca a Lisandro Dorado pueda entender claramente las dimensiones de este venezolano, de este larense, de este tocuyano, de las dimensiones tan grandes que tiene y su papel universal. Porque para definir a Lisandro Alvarado uno podría decir que es un antropólogo, que es un médico, que es un filósofo, un filólogo, un lingüista, un etnógrafo, un etnólogo, un botánico, un geógrafo, un diplomático, porque tuvo actividades de consulares también en Europa durante algún tiempo, un viajero empedernido, un viajero naturalista, un viajero curioso, fue político, tuvo responsabilidades en algún momento también en la parte ejecutiva, en lo que hoy son los estados portuguesa, Cojedes y Barinas, pero también fue senador al Congreso de la República. Fue jurista, como ya mencionábamos, porque tuvo algunas responsabilidades de orden jurídico como juez. Fue un humanista empedernido, un naturalista, un ensayista, un historiador, un poeta y un etnomédico. Así que la palabra que uno pudiera utilizar para concretar todo este bagaje de conocimientos es que Lisandro Alvarado fue un sabio y fue un maestro sin escuela. Sin escuela evidente en cuanto a que no tenía discípulos. Sin embargo, sus discípulos están bien extendidos por toda la geografía nacional y a nivel internacional, porque hay muchos seguidores de su filosofía de vida y de sus trabajos científicos. Pero es también, de alguna manera, indirectamente, un maestro, porque dos grandes instituciones educativas en Venezuela llevan su nombre. Y podemos decir que hasta tres, porque el Liceo Lisandro Alvarado de Barquisimeto, uno de los más importantes en su época y todavía hoy en día, con una trayectoria importante, antiguo Colegio Federal de Barquisimeto, lleva hoy en día su nombre. Por supuesto, la Universidad de la Región Centro-Occidental, en el año 1979, también se le adjudicó ese ponimato. Y también hay en los nuevos esquemas de formación universitaria que tenemos en Venezuela, hay una aldea universitaria en la población de Río Acarigua que también lleva el nombre. Entonces, Lisandro Alvarado es un maestro sin escuela, pero que dejó todo un ejemplo de enseñanza, o sea, es un verdadero ejemplo de vida, de profesión y de acción. Y es considerado, como les decía, el larense, el tocuyano y el venezolano más universal de todo. Categoría que se pelea en algunos ámbitos con el gran Francisco de Miranda,
en el hecho de la universalidad. Sin embargo, Lisandro Dorado, si bien es cierto que sus viajes no fueron en el ámbito internacional como lo hizo Francisco de Miranda, sus conocimientos son mucho más grandes y los impactos mucho más importantes, pudiéramos decir, aunque son en ámbitos diferentes, pero que lo catapultan a un nivel superior igualmente como Francisco de Miranda. Como les comentaba, en el año 1979, justamente a los 50 años de la muerte de Lisandro Dorado, su memoria es reconocida académicamente en el estado Lara al convertirse en el epónimo de la otrora Universidad Centro Occidental. Entonces pasa a llamarse ahora Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado con el acrónimo UCLA, que es como la conocemos hoy en día. La Universidad Decana de la región centro-occidental, una de las más importantes en esta región de país y de Venezuela, que lleva orgullosamente su nombre y que de alguna manera sigue el ejemplo de Lisandro Alvarado en sus actuaciones y en su horizonte acerca del desarrollo nacional. No obstante, la universidad está en crisis, la UCLA y muchas universidades. La universidad en términos generales en Venezuela está en crisis. Hay un problema presupuestario importante, un problema de orientación importante, un problema de atención por parte del Estado, que eventualmente debiéramos resolver, porque esa universidad tal y como la tenemos ahora, poco bien le está haciendo a la sociedad y poco bien le está haciendo el Estado a la universidad. O sea, si alguna de las cosas necesitamos en un futuro muy inmediato para poder sentarnos a conversar qué va a ser en el porvenir de Venezuela, debemos discutir justamente cuál es el papel de la universidad y cuál universidad queremos. Y justamente hoy vamos a tratar de esbozar algunas ideas tomando en consideración, como les decía, el ejemplo de Lisandro Alvarado. Al final de cuentas, lo que estamos tratando de hacer hoy es un ejercicio en el cual tomemos las ideas de Lisandro Alvarado y su obra, su pensamiento, con la intención de poder discutir, después de que yo termine mi participación, acerca de cuál es la universidad que necesitamos y que queremos. Pero, ¿cuál es la universidad que necesitamos? Definitivamente necesitamos una universidad que investigue, ¿verdad? Que desarrolle nuevos conocimientos, una universidad que desarrolle, o sea, que aplique esos conocimientos para mejorar productos, procesos, servicios, bienes, una universidad que innove, ¿verdad? Que introduzca todos esos nuevos adelantos, esos conocimientos en el mercado, una universidad que divulgue. Por eso esa ecuación que tenemos arriba en esta lámina, que es que la universidad que necesitamos es una universidad que cumpla con la ecuación I más D más I más D. O sea, investigación, desarrollo, innovación, divulgación. Porque el cumplimiento de esta ecuación va directamente proporcional a la idea de mayor efectividad y mayor productividad en el sistema, en todos los sistemas, tanto productivos, económicos, sociales, que puede tener Venezuela. Y eso, al final de cuentas, va a generar más calidad de vida, que es el bien más preciado que hoy en día podemos tener, en términos de salud, en términos de educación, en términos de bienestar general, incluyendo el bienestar ambiental, por supuesto, una calidad de vida muy, muy superior a la que hoy en día tenemos los venezolanos y la cual nos merecemos. Hablamos de una universidad que desarrolle y fortalezca modelos flexibles y complementarios con principios fundamentales comunes, es decir, que pueda desarrollar diferentes ámbitos de la sociedad, diferentes aspectos de la sociedad y que sea lo suficientemente flexible como para adecuarse a cualquier situación. Justamente uno de los problemas que hoy en día tiene la universidad es que no ha podido desarrollar en su historial
eh, una fortaleza sólida. O sea, de repente algunas universidades en mayor o menor grado la tienen, pero en líneas generales no se ha podido desarrollar una fortaleza sólida acerca de la flexibilidad y la adecuación y la resiliencia a diferentes contactos y diferentes realidades. Y esta situación que hoy en día atraviesa el país, entonces nos agarra un poco desprevenidos y hace que de alguna manera se presenten algunas inercias. La universidad que necesitamos hoy en día requiere de mayores indicadores y mayores acciones en estos ámbitos. O sea, debe generar prestigio, innovación, potencial académico, efectividad académica. Debe generar un real ambiente de aprendizaje, un aprendizaje colectivo de todas las partes, tanto no solamente de los alumnos, sino también del personal administrativo de obrero y de los profesores también, pero también del entorno. El entorno debe aprender en la universidad. No se justifica tener universidades hasta 20 universidades en una ciudad de Venezuela si el entorno no crece en aprendizaje. Debe procurar procesos de internalización, de globalización y de localización, o sea, traer los adelantos mundiales a nivel local. Y por supuesto todo eso en base a la generación de conocimiento, o sea, la investigación. Pero todas estas cosas necesitan muchos recursos y necesitan muchas condiciones que ya vamos a analizar. Una universidad con visión de futuro, la universidad que necesitamos, una universidad que debe estar abierta, que debe ser y estar abierta. Y no solamente me refiero a las puertas, una apertura física de una universidad que esté trabajando y cumpliendo con sus labores cotidianas, sino me estoy refiriendo también a la posibilidad o la capacidad que tenga la universidad de estar de mente abierta, de ojos abiertos, de visión abierta a diferentes asuntos, a diferentes realidades y contextos. Lamentablemente vemos cómo la universidad venezolana a veces se sesga, a veces se ciega, a veces se cierra a algunas situaciones, y esa no es la universidad que necesitamos. Necesitamos una universidad abierta en el amplio sentido de la palabra. Y así como necesitamos una universidad abierta, como abierto fue el campo y los caminos por donde Lisandro Dorado andaba, también tiene que ser una universidad libre y que promueva la libertad y que ande por los caminos de la liberalidad, el liberalismo, o sea, promover la libertad. O sea, tenemos que tener necesariamente para poder adelantarnos hacia el progreso, hacia el desarrollo, una universidad donde el pensar diferente no sea un delito, en donde el destino de la libertad sea justamente la libertad de pensamiento, en donde haya libertad de acción. Una universidad que dependa solamente del presupuesto del Estado no es una universidad verdaderamente libre. Necesitamos una autonomía financiera, una autonomía que nos permita a nosotros percibir recursos y administrarlos, pero por supuesto también que esa libertad tenga un control de manera de que esas acciones no lleven al camino del libertinaje. Estamos totalmente convencidos de eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Quizás ese miedo a que haya un libertinaje con el manejo de los fondos públicos, de los fondos particulares que tenga la universidad, puede ser que tenga fundamentos en algunos ejemplos de malversación, pero que no son la regla general. O sea, una universidad debe ser libre para poder manejarse autónomamente, pero también debe ser libre para poder determinar cuáles son los mecanismos de control y disciplina y que se ejerzan, ¿verdad? No podemos estar atados, por supuesto, dentro de la universidad a unas esposas
desde el punto de vista gremiales, sindicales, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la disciplina partidista, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, una universidad por antonomasia debe ser una universidad libre, libre. Como libre era el pensamiento de Lisandro Alvarado. Lisandro Alvarado en algún momento de su vida dijo, mire, yo honestamente me declaro masón. Sin embargo, no soy religioso, o sea, estoy tratando de parafrasear, ¿no? De parafrasear a Lisandro Alvarado en algunos de sus escritos. No era religioso, pero tenía una profunda convicción de que había algo superior que no lo denominaba, pero que era algo superior a la condición humana, a la cual había que tener respeto porque es el poder superior que mueve el mundo. O sea, pensar un científico, ¿verdad?, sobre ese punto significa una libertad de pensamiento, ser un libre pensador importante. Esas son las cosas que debiera ser un universitario, y no solamente los profesores, sino todos los miembros de la comunidad universitaria. O sea, no se justifica una universidad, como lo decíamos anteriormente, en donde sus empleados y obreros tengan un nivel básico de educación. Bien. Si hay una de las cosas que nosotros debemos mejorar es procurar la libertad de pensamiento de nuestros empleados y obreros también, de que ellos dentro del proceso educativo también se puedan salir beneficiados desde el punto de vista intelectual, porque si no son meros esclavos, ¿no? Necesitamos también definir exactamente qué es una universidad. Una universidad es una universidad, un universo de cosas. Una universidad es una universidad, o sea, una sola versión de las cosas. O una universidad es la unidad dentro de la diversidad, o sea, una universidad. Hay que definir muy bien eso. Yo me inclino más por la diversidad. Tenemos que tener una universidad que sea diversidad, porque justamente Lisandro Alvarado lo entendió muy bien cuando hizo sus estudios antropológicos y etnológicos, inclusive lingüísticos, en donde la incorporación de todos esos elementos de la diversidad etnológica que tiene Venezuela tenían que ser rescatados y reivindicados. Ese es su trabajo. Hoy en día tenemos mayores diversidades, porque no solamente es la diversidad etnológica y respetada en nuestras universidades. ¿Cuál universidad venezolana tiene un programa para aprender Wayunaki, el lenguaje de los Wayú? ¿O cuál universidad del sur del país tiene cursos en Pemón, por ejemplo? ¿O cuál universidad en Venezuela hace un rescate importante, ¿no?, importante de lo que es las tradiciones africanas o afro-venezolanas, ¿verdad? Eh, ¿Dónde estaban las universidades cuando se promulgó la Constitución del año 1999, en donde se decía énfasis a la población indígena y la población afrodescendiente? Y los asiáticos descendientes nacidos en Venezuela o venezolanos de raíces asiáticas o de raíces europeas no son importantes. O sea, ese sesgo, si bien es cierto de que ese sesgo tenía la intención de reivindicar a las poblaciones indígenas y a las poblaciones afrodescendientes, entonces ese sesgo, a mi parecer, constituye un error porque se limita la diversidad. ¿Por qué no, en lugar de eso, se hablaba del respeto a todas las diversidades? Como se quiere plantear hoy en día con la diversidad de género, por ejemplo, ¿no? Y la diversidad de pensamiento, y la diversidad de cultos, y la diversidad de culturas, ¿no?
es importante la conformación mestiza y diversa que tiene el venezolano. Y me parece que todavía nos falta camino por recorrer en lo que es la alineación de las universidades a esa diversidad que muy bien estudió Lisandro Dorado. Por otro lado, si en el mundo desde hace mucho tiempo ciencia y humanismo han ido de la mano, fíjese, personalidades como Pablo Picasso, por ejemplo, que lo traigo a colación, hizo esta sentencia, ¿no? Ciencia y humanismo han de ser un brazo y no un muro que separa razón y sentimiento. O sea, no puede haber un muro que separe ciencia y humanismo, eso es imposible. Y muchos escritos en la historia de la humanidad hablan del humanismo científico o de la ciencia humana y de la relación que existe entre la ciencia, la técnica y el humanismo, por ejemplo, que son elementos importantes como propuesta para una nueva sociedad. Entonces, una universidad definitivamente es la construcción de la ciencia y el humanismo en conjunto, no como se quiere pretender hoy en día de la ciencia versus el humanismo. O sea, no puede haber universidades científicas y universidades humanistas, no puede haber un país con solo profesiones científicas y dejar de lado diciendo que no son prioritarias las humanísticas. Entonces, ¿cómo hace un científico para entender las realidades sociales si no tiene una formación humanista o no tiene a un especialista en el ámbito de humanidades que pueda andar de él con la mano? ¿Cómo pudiera haber llegado Lisandro Alvarado a un desarrollo de sus capacidades intelectuales si no hubiese rebatido la frontera que existe entre la ciencia y el humanismo? Es imposible. O sea, una universidad tiene que ser humano-científica y científico-humanista. Y yo promulgo desde hace mucho tiempo la idea de que los estudios generales básicos, en donde todos los estudiantes de todas las carreras debieran estar juntos, debieran volver otra vez a la Universidad Venezolana y a la UCLA particularmente. O sea, el enriquecimiento social que deriva del intercambio de ideas diferentes, ¿verdad? Desde el punto de vista humanístico y científico, debe retomarse. O sea, no es posible que nosotros tengamos un departamento de historia de la medicina, un área de historia de la medicina, un área de historia de la medicina veterinaria, un área de la economía, un área de historia de la ingeniería y que cada quien estudie la historia en modo particular. Una universidad humano-científica o científico-humanística debiera tener un solo departamento de historia, con una sola línea y con unos solos profesores que den clase en todas las facultades, o que todos los estudiantes de las facultades vayan a ese departamento de historia a estudiar e intercambiar cómo se ve la historia, cómo se entiende la antropología, cómo se entiende la sociología, cómo se entiende el desarrollo de la sociedad desde las diferentes ramas científicas. O sea, eso era justamente lo que Lisandro Alvarado hacía y por lo cual se le considera un sabio. Al final entonces la intención de esta conversación el día de hoy, de tomar el ejemplo de Lisandro Dorado, es hacer profundas reflexiones acerca de qué es la universidad y hacia dónde vamos. Y una invitación entonces a que sigamos adelante caminando juntos como siguiendo los pasos de este ilustre Lisandro Dorado hacia la construcción de una Venezuela mucho más grande, mucho más pujante, mucho más científica y humanista, mucho más diversa, mucho más abierta, mucho más libre. Sigamos adelante y caminemos juntos entonces a la par y siguiendo el ejemplo de Lisandro Dorado. Muy feliz día, muchas gracias.